Práctica 9 del Laboratorio de Bioquímica es la cinética de la catalasa de papa. En esta presentación vamos a empezar con unas preguntas de la vida diaria. Después, en la introducción, un repaso de las enzimas, una animación de una enzima catalizando una reacción en tiempo real para darle una idea de qué está pasando en las enzimas. Después de repasar los objetivos, vamos a ver una representación del procedimiento, incluyendo la extracción de catalasa de una papa y la prueba de velocidad de la reacción variando la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la concentración de un inhibidor, la temperatura y el pH. Hay que notar que en cada prueba se mantiene una cosa, una cosa se va a variar y lo demás se mantiene constante. Después de los agradecimientos tenemos la bibliografía. Ahora, las preguntas de la vida diaria. Primero, tal vez ustedes conocen a alguien con colitis y probablemente un doctor ha recomendado que ellos comen piña fresca y cruda cuando comen carne. Idealmente que la carne está metida en la piña por un rato antes de cocinarlo. Eso es porque la piña contiene una enzima que se llama bromelina. Bueno, bromelina de verdad es una clase de enzimas. Hay varias variaciones. ¿Okay? Esta clase se encuentra en los tipos de proteasas que rompen la estructura primaria de proteínas. Entonces, la carne que tiene mucha proteína está ensuavizado por esta enzima que se rompe las proteínas en piezas más pequeñas. Ahora, para ayudarles a visualizar una de las funciones más importantes de enzimas en la célula, tenemos este polimerasa de ARN. Ese tiene el papel de copiar el ADN y convertirlo en ARN mensajero. El ARN mensajero sale de la célula para continuar el proceso de fabricar proteínas. Podemos ver que es muy rápido, pero este es la velocidad real de la reacción. Entonces, las enzimas son máquinas para fabricar cosas o para realizar reacciones químicas que son increíblemente rápidas. Este es solo una porción de una animación que se encuentra por este enlace en YouTube, que es excelente. Tiene animaciones de varios otros componentes de la célula, incluyendo la replicación de ADN, que es una de las cosas más llamativas que he visto. Este enlace también está disponible en el aula virtual. Entonces, ¿cómo funcionan las enzimas? Ellos tienen el papel de catalizar reacciones químicas. Entonces, en cualquier reacción química tenemos la energía de los reactivos y la energía de los productos. En este caso, los productos son más estables que los reactivos, entonces hay energía liberada por la reacción. Para pasar de reactivos a productos, la reacción tiene que superar una energía de activación. Esta energía de activación es porque hay un estado de transición que es como más o menos el promedio entre los reactivos y productos. El estado de transición es inestable, es de alta energía. Lo más alta energía que tenemos aquí es de energía de activación, lo más lenta que va la reacción. Entonces, la velocidad de la reacción aumenta conforme disminuye la energía de activación. La enzima tiene el papel de estabilizar el estado de transición de la reacción y eso es por interacciones entre el sustrato y el sitio activo de la enzima. Ahora, el estado de transición más estable resulta en una energía de activación menor y por lo tanto una velocidad de reacción mayor. Podemos notar que el estado inicial de reactivos y el estado final de productos no ha variado. Entonces, la termodinámica de la reacción no está afectada por la enzima. La energía liberada por la reacción es igual
y la reacción es espontánea o es no espontánea, independiente de si tenemos una enzima o no. Entonces, exactamente cómo se va a estabilizar el sitio, el estado de transición. Entonces, sabemos que la enzima tiene un sitio activo donde el sustrato o los sustratos, si hay varios, puede entrar. ¿Okay? Tenemos interacciones entre el sustrato y los grupos R del aminoácido en el sitio activo y unos cofactores si hay. Entonces, la meta es mantener el sustrato en la orientación correcta y establecer el estado de transición por enlaces por puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, puente salino, entre otros. También sabemos que muchos grupos R del aminoácido pueden funcionar como un ácido o como una base. Y hay muchas reacciones que utilizan ácidos o bases como catalizadores. Como todas las proteínas, una enzima solo funciona cuando tiene su estructura terciaria y cuaternaria si hay. Por lo tanto, cualquier factor que resulta en desnaturalización de la proteína va a disminuir la actividad enzimática y por lo tanto la velocidad de la reacción. Entonces, si tenemos temperaturas extremas, pH extrema o si agregamos un inhibidor, todo eso van a disminuir la velocidad de la reacción o la actividad enzimática. Otros factores que afectan la velocidad de la reacción incluyen la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. Entonces, el inhibidor. Esos son compuestos pequeños que impiden que el sitio activo se enlace con un sustrato y por lo tanto las enzimas pierden su actividad catalizadora. Hay dos tipos. Hay inhibición competitiva, en que normalmente tenemos la enzima más el sustrato, forma un complejo en el sitio activo. Ahí tenemos la formación del producto y el producto sale con la enzima. Notamos que la enzima no ha cambiado desde el inicio al final de la reacción. Puede ser que hay cambios en los pasos intermedios, pero se encuentra la enzima igual después, entonces está reciclada. Pero si agregamos un inhibidor, si es un inhibidor competitivo, este va a ocupar el sitio activo para que el sustrato no puede entrar y por lo tanto la enzima no puede catalizar la reacción. Se puede notar que el inhibidor competitivo tiene una estructura similar al sustrato. Tenemos un par de ejemplos aquí. Este es un sustrato, succinato, y este es un inhibidor para una enzima que hace una acción sobre ese sustrato. Otro sustrato es el PABA o ácido P-aminobenzoico y aquí es un inhibidor. Okay. Otro tipo de inhibición es la inhibición no competitiva. En este caso, en vez de poner el inhibidor directamente en el sitio activo, este inhibidor va a tener interacciones a otra parte de la enzima. Esas interacciones van a cambiar la forma, la geometría del sitio activo y por lo tanto el sustrato ya no va a caber y elimina la actividad enzimática de nuestra enzima. Okay. Ambos tipos de inhibición pueden ser reversibles o irreversibles. En inhibición reversible no tenemos la formación de enlaces covalentes con la enzima, simplemente son enlaces por puentes de hidrógeno, puentes salinos, entre otros. En el caso de inhibición irreversible, hay la formación de enlaces covalentes entre el inhibidor y los grupos R de la enzima. Por lo tanto, es muy difícil, si no imposible, eliminar el inhibidor sin degradar la enzima. Okay. ¿Cuáles son los objetivos de la práctica? El objetivo general es extraer la catalasa de la papa cruda y estudiar su cinética al evaluar el efecto de los cambios de concentración de la enzima, el sustrato y un inhibidor en la velocidad de la reacción, así como el efecto del pH y la temperatura en dicha velocidad.
Entonces, como habíamos visto antes, vamos a hacer experimentos en que, primero, se mantiene la concentración inicial de la enzima fija, la concentración inicial del sustrato y la temperatura y el pH. ¿Okay? Entonces, cada vez mantenemos todas las cosas constantes excepto un solo variable. ¿Okay? En cada caso, usted va a elaborar una curva que tiene velocidad en el eje Y y en el eje X puede ser concentración de la enzima, concentración del sustrato, concentración del inhibidor o la temperatura o el pH. Todo este va en la bitácora. Ustedes van a analizar las curvas resultantes de las diferentes pruebas realizadas en el trabajo de laboratorio. Okay. Para el procedimiento, primero tenemos que hacer la extracción de la catalasa. Aquí tenemos una imagen de nuestra enzima de interés. Podemos notar que tiene 4 polipéptidos que se unen. Entonces, esta enzima tiene una estructura cuaternary. En el centro es un poco difícil ver, pero se puede ver unas partes rojas. Este es un grupo M, HEME, que tiene el hierro 2. Este participa en las reacciones para reducir el peróxido de hidrógeno al agua. Entonces, primero vamos a pelear una papa y cortarlo en pequeños cubos midiendo la masa. En este caso, tenemos 100.6826 gramos. ¿Okay? Hay que colocar ese papa en un vaso de licuador con 75 mililitros de agua destilada y licuarlo por 30 segundos a alta velocidad. Después vamos a filtrar el extracto al vacío en un sistema de filtración previamente enfriado. Vamos a notar que en casi cada paso estamos trabajando con cristalería y sustancias frías para que nuestra enzima no se desnaturaliza. Okay. Entonces aquí tenemos, esa es la bomba. Tenemos un filtro Buchner. No puede ver, pero hay un papel filtro abajo. El agua y cualquier sustancia que se disuelve en el agua pasa por el filtro. Y tenemos aquí una sustancia blanca que se quedó en el filtro. En el trabajo del laboratorio, usted va a justificar su hipótesis de la identidad de la sustancia blanca que no pasó por el filtro e identificar cuáles pruebas o cuál prueba puede utilizar para comprobar su hipótesis. ¿Okay? El filtrado, que es la parte líquida, está transferido a una probeta y aforado a 200 mililitros con agua destilada. Este está definido arbitrariamente como 100 unidades por mililitro. Siempre lo vamos a mantener entre 0 y 4 grados Celsius en un baño de agua con hielo. Segundo paso es cómo vamos a cuantificar la velocidad de la reacción. Entonces, este procedimiento vamos a repetir muchas veces. Lo que va a cambiar puede ser la concentración de la disolución de enzima, o puede ser la concentración del sustrato, o puede ser la temperatura, pH o cantidad de inhibidor agregado. Entonces, aquí en este video se puede ver que utilizamos unos discos de papel filtro que se cortó utilizando un perforador. Este está sumergido en la disolución de enzima. Se quita el exceso en un papel de toalla y se mete en un tubo de ensayo que contiene nuestro sustrato, que es el peróxido de hidrógeno. El filtro se baja, pero por la producción de oxígeno gaseoso, eventualmente se eleve. Y medimos el tiempo desde el momento que se toca la superficie de la disolución de peróxido de hidrógeno hasta que se regrese a la superficie otra vez. Entonces, tenemos primero con la concentración de peróxido de hidrógeno constante a 1%, variamos la concentración de nuestra enzima. Entonces, por ejemplo, 10 mililitros de nuestro extracto original
no se diluye. Este se llama los 100 unidades entre mililitro. Repetimos la prueba 2 veces. Ustedes van a calcular el promedio de prueba 1 y prueba 2. Y con la velocidad de la reacción es 1 sobre el promedio. Lo repetimos con la enzima diluida, con 7,5 mililitros del extracto inicial, mezclado con 2,5 mililitros de agua destilada para darnos la actividad o la concentración de la enzima de 75 unidades entre mililitro. 2 pruebas, calcule el promedio y la velocidad, etcétera, etcétera. Ustedes en su bitácora van a elaborar una gráfica de la variación de la velocidad de la reacción, aquí, con la concentración de la enzima, aquí. Entonces, este es X y Y. Otro experimento en que mantenemos la concentración de la enzima constante a 100 unidades entre mililitro y variamos la concentración del sustrato, nuestro peróxido de hidrógeno. Este se hace por mezclar varias cantidades de peróxido de hidrógeno a 1% o 10% con agua destilada. El agua destilada es fría, en este caso. Tenemos esas concentraciones. Cada vez se repite la prueba. Ustedes van a calcular el promedio y la velocidad de la reacción. La concentración del sustrato es X y la velocidad de la reacción es Y. Vamos a notar cuando la concentración del sustrato era de 10%, aunque medimos 6 o 7 segundos entre que el papel tocó la superficie, bajó y regresó a la superficie, nunca bajó suficientemente para tocar el fondo del tubo. Entonces la producción del gas oxígeno era muy rápida. Aquí tenemos un experimento en que la concentración del peróxido de hidrógeno está mantenido constante a 1%, la enzima 100 unidades entre mililitro, y lo que cambiamos es la concentración de un inhibidor, el hidroxilamina. ¿Okay? Entonces tenemos varias concentraciones, 0, 5 o 10 microgramos entre litro. El tiempo para cada prueba. Cuando tenemos la alta concentración de hidroxilamina, el papel filtro bajó el fondo del tubo de ensayo y nunca subió. Entonces podemos asumir que el tiempo era infinito y 1 sobre infinito es 0. Entonces la velocidad de la reacción aquí debe ser 0. La temperatura y la velocidad de la reacción fue investigado con la peróxido de hidrógeno a 1%, la enzima a 100 unidades entre mililitro. Tenemos varias temperaturas, utilizamos la temperatura real contra la velocidad de la reacción para elaborar el gráfico en su bitácora. Y aquí tenemos el pH y su efecto sobre la velocidad de la reacción. Aquí utilizamos el pH real. Desafortunadamente, solo tenemos una cifra significativa porque solo tuve el papel para medir el pH. Y aquí tenemos el tiempo necesario para cada prueba. Ustedes van a calcular el promedio y la velocidad de la reacción. Y otra vez, el pH es el eje X. La velocidad de la reacción es eje Y. Y ustedes van a elaborar este gráfico en su bitácora. Agradezco mucho a la Escuela de Química, señor Hernán Gómez Salas, por ayudarme en el laboratorio y preparar todos los materiales, y señor Henry Bourbanal Pizar por confeccionar la práctica. Aquí está la bibliografía. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención.